Continuamos, amigos, esta mañana en Tus Derechos. Nos acompaña ahora, como lo anunciamos, el doctor César Ochoa, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica y coautor de este libro, Derecho Constitucional Económico, a quien agradecemos, por supuesto, su presencia esta mañana en el programa. Doctor Ochoa, comentábamos justo en el corte, en la pausa, que mucho de la Constitución peruana está un poco lleno de jurisprudencia española, pero respecto al tema económico, más bien recogen este modelo de la Alemania posguerra. ¿Por qué no estamos como Alemania? ¿Qué ha pasado? Un poco de humor, ¿eh? ¿Sí serían los peruanos sin el humor? Sí. El primer antecedente en materia del régimen económico sobre la economía social de mercado se ubica en la Constitución de 1979, que declaró ese sistema económico en el artículo 115 de la Constitución. Esa Constitución es criticada por algunos, ¿no?, por algún sector de la doctrina y juristas y economistas, porque se sostiene que fue muy intervencionista. Al contrario de lo que parecía liberal, era muy intervencionista. En realidad, lo que hace la Constitución es establecer un marco abierto, en el cual se declara un sistema económico, no un modelo económico. Un modelo es un modelo primario exportador, un modelo que promociona las exportaciones no tradicionales, un modelo de sustitución de importaciones. Política económica no es un sistema abierto, por eso se habla de economía social de mercado, que a su vez, en diversos artículos de esa Constitución, le daba al Estado muchos instrumentos para intervenir, pero no le obligaba a intervenir, le daba los instrumentos. Ya depende de las políticas económicas que aplican los gobiernos de turno si esto se ejecuta correctamente, dentro de un marco abierto. La Constitución actual repite la misma definición del sistema económico, no de un modelo económico, del sistema de economía social de mercado, que no está en el texto constitucional de Alemania. El texto constitucional alemán no menciona economía social de mercado. Lo que recoge la doctrina y nuestra Constitución es la cláusula del Estado social de derecho, es decir, un Estado que interviene en la economía y en la sociedad para proteger a los sectores más débiles. Entonces, economía social de mercado no la encuentra usted en la Constitución alemana. Lo que encuentra más bien es la cláusula del Estado social. E incluso hay una norma en la Constitución alemana que le faculta al Estado a nacionalizar actividades. El hecho que le faculte no obliga y no se ha hecho esas nacionalizaciones en Alemania. Entonces, en realidad, no es tan exacto y es discutible decir que las constituciones llevan a los países a la prosperidad. Lo que llevan a los países a la prosperidad son las políticas económicas de los gobiernos. Porque pero mucho tienen que hacer también cómo están estipuladas las cosas, cómo están marcadas las cosas. Sí, claro. Por ejemplo, si tenemos un régimen cerrado, como en la Constitución cubana, ¿no?, donde se establece claramente de que quien maneja la economía y la sociedad es el Partido Comunista, y eso está en un artículo de la Constitución, estamos en un régimen y un sistema cerrado, totalitario, ¿no?, en el cual se reconocen derechos sociales, pero no hay libertades económicas, ¿no? Ahora hay una apertura económica en Cuba relativa, pero que no tiene nada que ver con la Constitución, sino por la sobrevivencia del régimen. Apertura que a lo mejor en la Constitución vigente nuestra, la del 93, ha empezado ahí con un pie, porque de intervencionista, como lo ha mencionado usted, la del 79, la del 93 empieza. La iniciativa privada es libre y ahí deja un gran margen. Sí, la Constitución del 79 también decía que la iniciativa privada es libre. Lo que ocurre con la Constitución del 93 es que se basa efectivamente en la afirmación de libertades económicas, ¿no? Y más bien el rol del Estado se restringe, es un rol del Estado muy acotado. Por ejemplo, en materia empresarial, se establece el principio de subsidiariedad del Estado para creación de empresas. Esta disposición no la encontramos en otras constituciones. En América Latina, el único caso similar es el de Chile, de 1980. Pero tampoco dice exactamente subsidiariedad. Es decir, el Estado puede crear empresa solamente donde falta la iniciativa privada. Esa es la idea de la Constitución de 1993. Y es cuestionable, es opinable también. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 2008, con la gran crisis financiera, el Estado tuvo que rescatar bancos, aseguradoras y nacionalizar en la práctica. Y aquí, por ejemplo, ese instrumento estaría restringido, porque sería solamente por razón de subsidiariedad. Y subsidiariedad obviamente no es el rescate
de un banco, ¿no? Ni de una compañía de seguros. En otro tema, el tema de libertad de contratar. Es una gran libertad reconocida en las constituciones, pero siempre se ha reconocido que hay límites, por ejemplo, por la buena fe o por la equidad contractual. Eso está en la doctrina jurídica del Perú, está en el pensamiento de León Barandiarán, de Arias Schreiber, de Manuel de la Puente, grandes civilistas. Sin embargo, en esta Constitución, la ley no puede modificar los contratos por ninguna circunstancia. Entonces, se afirma una libertad de contratación, pero el rol del Estado desaparece. ¿Cuál ha sido la intención? Ha sido quizás una buena intención de dar seguridad jurídica a las empresas y los inversionistas. Pero nos hemos ido de un Estado que tenía muchas facultades para intervenir a un Estado casi mínimo, por lo menos en materia del régimen económico. Muy restringidas y muy acotadas sus capacidades de regular, por ejemplo, en una situación de emergencia económica, como sí lo prevén otros textos constitucionales. ¿A su juicio para bien o para mal? La posibilidad de intervención, siempre debe haber instrumentos para que el Estado, por ejemplo, en emergencias económicas, pueda intervenir. Tampoco creo, y me parece muy relativo ese argumento de que el crecimiento económico, la riqueza del país, se debe al texto constitucional. Le doy un ejemplo latinoamericano. La Constitución brasileña de 1988 es mucho más reglamentarista e intervencionista. Incluso me parece que la Constitución del 79, haciendo un análisis detallista. Sin embargo, nadie dirá que en Brasil hay un empobrecimiento económico por esa razón. Es bastante relativo ese argumento. Entonces, me parece que no debemos ni regresar al 79, porque ya no es viable, y además los instrumentos de intervención que se establecían en favor del Estado quizás eran excesivos. Por ejemplo, se permitían monopolios del Estado, por ejemplo. Eso ya no podemos regresar. Pero también se deben mantener y se deben conservar ciertos instrumentos para que el Estado pueda regular la economía o intervenir en situaciones, por ejemplo, de emergencia económica declaradas por ley con las debidas garantías jurídicas. Pero si le parece que tal vez el texto de la Constitución no rige el destino de un país o de una nación, ¿por qué cree que ha generado tanta controversia ya de cara un poco a la campaña, a las elecciones, el término economía nacional de mercado, esa palabrita nacional? Bueno, economía nacional de mercado sería bueno que lo expliquen los autores de ese concepto. Yo estoy por la economía social de mercado, pero con un Estado regulador. Economía nacional de mercado es difícil de descifrar, ¿no? En todo caso deben interpretarlo quienes lo sostienen. Entiendo que se busca proteger el mercado nacional, ¿no? Sería una economía no tan abierta, ¿no? Sería una economía más proteccionista de la industria nacional. Entiendo que va por ahí, pero no puedo afirmar que esa es la posición, ¿no?, definitiva del movimiento político que propone ese concepto. De otro lado, Fuerza 2011 ha mantenido su posición de no cambiar nada, de dejar todo como está. ¿Le haría usted algún cambio a la Constitución vigente? Ya ha dejado claro que no se retorna a la del 79, pero ¿le haría algún cambio? Yo creo que pueden haber cambios y justamente hubo una propuesta que formulé con Baldo Cresalja en 1999, fíjese usted, hicimos un documento de cambios, propuestas al régimen económico. Nosotros creemos que si es un Estado social de derecho y si estamos en una economía social de mercado, tal como dice la Constitución, sí tienen que haber instrumentos del Estado para justamente asegurar lo que se llama la función social de la propiedad. Así como hay la responsabilidad social de la empresa, de la cual se habla tanto, también tiene que haber pues una función social de la propiedad dentro de una economía social de mercado. Y ese aspecto social ha sido eliminado o fue eliminado en 1993 con esta Constitución. No hay ninguna referencia ni a función social de la propiedad ni a responsabilidad social de la empresa. Me parece que son vacíos que habría que llenar en un cambio de la Constitución muy puntual, ¿no?, muy preciso y con un amplio consenso, porque tampoco se trata de imponer. Cualquier cambio tiene que ser consensuado. El consenso es muy importante y nos quedamos en todo caso con esa reflexión. Doctor Ochoa, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Le agradecemos su presencia y nos vamos, amigos, no hay tiempo para más, solo para recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe, o también, si quieren, nos pueden escribir al Facebook, gracias a quienes ya los hacen, Tus Derechos-TV Perú. Sus iniciativas son parte de los temas que tomamos en cuenta para el desarrollo de este programa. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Vamos a hablar sobre el derecho al trabajo. Adiós.